Gracias por este contacto una vez más a través de nuestro programa De Todo Un Poco. Y quiero comenzar recordándole que ya está en circulación la edición número 27 de 7 días de noticias en diferentes ciudades del condado Cumberland y otras ciudades cercanas alrededor de Fayetteville. Sale cada 15 días y así que los invito a que lo busquen en diferentes centros de distribución gratis. Así que busquen 7 días de noticias, su periódico en español en el condado Cumberland y sus alrededores. Hoy voy a hacer un programa sola, relativamente un análisis quizás no profundo, porque yo no soy economista, ni soy manejo el tema político, o me quiero como que alejar un poquito del tema político. Sin embargo, quiero como dirigirme a los hispanos que vivimos aquí en los Estados Unidos y que quizás por el número de años que tienen viviendo en este país no han volteado a ver la situación de Venezuela. Un país que se llevó a la ruina luego de más de 20 años de un socialismo que sin duda alguna pues lo destruyó. Se le vendió a los venezolanos el socialismo del siglo XXI y, lamentándolo mucho, hoy el número de venezolanos que han escapado de Venezuela o que han salido de Venezuela en busca de una mejor calidad de vida es abismal. Está hablando más de 4 millones de venezolanos que han salido del país, producto de, lamentándolo mucho, una mala administración que se ha llevado a cabo en este socialismo del siglo XXI. Y yo quiero comenzar, y yo les voy a decir algo. Yo estoy hablando con mucha precisión, porque a mí este cuento no me lo echaron. A mí este cuento no lo leí, yo lo viví. Y yo lo que voy a decir lo voy a decir con mucha propiedad. Cuando todos saben la historia de Chávez, él es un golpista y posteriormente cae preso y lo absuelven y sale nuevamente a la calle a cumplir su objetivo. Él por ahora retorna cuando Chávez regresa a las calles a llevar todo un proyecto de país que él llamó pues el socialismo del siglo XXI. Cuando Chávez sale y comienza a visitar diferentes estados, yo no tengo la menor duda de que él enamoró a la gente. La gente se fascinó con él, literalmente fascinada. Cuando el presidente Chávez difunto visitaba los estados, y en el estado donde yo estaba, que es un estado industrial bien importante del centro del país de Venezuela, el presidente hablaba y las personas que estaban a su alrededor quedaban embelesadas escuchando al presidente Chávez, porque su discurso enamoraba a la gente. Es que los enamoraba. Yo veía los rostros de las personas, de los empresarios, cuando visitó diferentes plantas industriales, y los empresarios lo aplaudían, lo halagaban, lo tocaban, porque todo lo que decía fascinaba a la gente. Eso como presidente al principio de sus años de gobierno, pero igual sucedía cuando iba a buscar los votos del pueblo venezolano. Cuando Chávez iba a buscar los votos del pueblo venezolano, que iba a las universidades, donde yo lo entrevisté en una oportunidad en privado, nos metimos los dos en un saloncito y hablamos cara a cara. Cuando visitaba empresas que les comenzaron a abrir las puertas para que el candidato visitara, él tenía un discurso que definitivamente a la gente le gustaba. Era poner a producir un país, poner las cosas supuestamente en su lugar, acabar con la corrupción, que fue uno de las aristas que él
levantó para llegar a ser presidente y que, bueno, en el camino se le olvidó. Pero su discurso de cambiar los años de corrupción y hacer un país más próspero lo llevó a ser presidente, porque una de las cosas que sin duda alguna destacó durante sus campañas fue dirigirse a la clase media y más desposeída que había en el país. Él les hablaba a ellos y les hablaba con un discurso que la persona lo entendía fácilmente y lo dirigía fácilmente. Ahora, al presidente Chávez, al difunto presidente Chávez, si bien su discurso le abrió las puertas de todas las clases sociales del país, de todas las clases sociales, porque desde el pobre, de la clase media, como el inversionista, dueño de propiedades, dueño de negocios, que veía la gran posibilidad de hacer crecer sus empresas con las ideas que vendía el presidente Chávez, pues él ya tenía un terreno bastante ganado allí. Y voy a hacer hincapié en esto que voy a decir a continuación. Al presidente Chávez, si hubo una fuerza gigantesca que le llevó a ser presidente de la República, fueron los medios de comunicación. Porque todos los medios de comunicación, yo creo que no hubo excepción, lo apoyó, lo empujó a ser presidente de Venezuela. Los medios de comunicación, a que instituciones que las personas siguen, y no solamente que siguen, sino que creen en que lo que dicen los medios es verdad, pues le hicieron caso en ese momento a los medios. Y lo que el medio dijera, eso era verdad. Por eso, uno de los grandes responsables, yo sí lo he dicho y lo mantengo, que llevaron al presidente Chávez a alcanzar precisamente la presidencia de Venezuela, fueron los medios de comunicación social y los periodistas, que más que hacer periodismo, eran proselitismo político o campaña política, y vendían al candidato en ese momento, Chávez. La historia todo el mundo la conoce. Lamentándolo mucho, cuando el presidente se monta en la presidencia, las cosas cambiaron. Pero yo recuerdo los primeros años, porque en los primeros años de gobierno, como les decía, él visitaba mucho mi estado donde yo vivía, y nos tocaba que seguir al presidente Chávez a donde fuera. Visitaba, en ese primer año hubo muchos eventos en las bases militares, porque se celebraban aniversarios y él iba mucho a las bases militares. Y visitaba las empresas, sobre todo el sector industrial. Y allí su discurso, pues cada día más ganaba más adeptos, ¿no? Y prometía cosas que yo recuerdo muchísimo, por ejemplo, convertir las grandes extensiones de tierra militares que teníamos en este estado, porque este estado, además de industrial, era cuna de la aviación, por ejemplo. Entonces los terrenos militares eran extensiones y extensiones de tierra que él prometía convertirlo en polleras, crear polleras con el sector privado y el sector privado, la sociedad civil y el sector militar, que nunca lo logró, nunca se hizo, jamás. Esa es una de las promesas que él hizo, que yo la viví de cerca y que hasta me emocioné, porque decía, oye, interesante el que extensiones de tierra las conviertan pasen a ser productivas, me parecía una buena idea. Eso nunca se llegó a ver. Y así como esa promesa, pues todas las promesas que él hizo. Porque lamentándolo mucho, pues no hizo el papel que le corresponde al gobierno o a los gobiernos, sino que quiso también asumir el papel que le correspondía al sector privado. Y lamentándolo mucho, pues
le quedó grande el país, le quedó extremadamente grande. Lamentándolo mucho, un país rico, y aquí yo voy quizás a leer un poco, un país rico como lo es Venezuela, tenemos una población pasando hambre y en miseria. Tenemos en petróleo, tenemos minerales, tenemos oro, tenemos aluminio, tenemos acero y tenemos riquezas naturales. Me explico, como para ni vivir del petróleo ni de las riquezas minerales, sino del turismo, porque hasta tenemos la bendición de tener un país con nieve, ¿cómo le llaman? Se me escapa el nombre en español. Bueno, con mar, con nieve, con montañas, con llano. Médanos, era la palabra, médanos. Hasta médanos tenemos nosotros en Venezuela. En el caso del petróleo, estimamos el valor aproximado de este patrimonio petrolero entre 10 y 15 trillones de dólares. En el caso del oro, aluminio, acero, uranio, silicio, entre otros, con un valor superior estimado a los 800 millones de dólares. El oro con un valor aproximado acorde con las reservas estimadas que valen miles y miles y millones de dólares. Y así otros. Pero lamentándolo mucho, la clase, yo diría que B, C, D y E, pasando hambre. Y con necesidades básicas que no las puede satisfacer. No hay medicinas, no hay alimentos, las calles destruidas. Miren, en Venezuela yo creo que no se vuelve a construir una autopista desde 1900, quizás entre el 48 y 50, quizás desde el 48 y 53, de 1948 a 1953. Autopistas, no hay autopistas en Venezuela, porque nadie se ha dedicado a eso, sino lamentándolo mucho, fueron años de corrupción, porque sí los hubo en la democracia que también teníamos, pero que se acentuó en los últimos años. ¿Por qué yo les digo esto? Porque tenemos que entender que nosotros, con las vivencias del día a día, con las experiencias que vivimos día a día, debemos razonar cuando un gobierno es bueno y cuando un gobierno es malo. Los medios de comunicación, lamentándolo mucho, simplemente son un poder que se ha dedicado a trabajar de acuerdo a sus intereses. Los medios de comunicación en gran parte trabajan no pensando en usted, no pensando en que usted necesita vivienda, necesita salud o necesita satisfacer sus necesidades. Ellos lo que hacen es bombardearle toda una cantidad de información para que usted se cree esas necesidades. Pero a los medios de comunicación no les duele lo que usted vive dentro de su casa. Por eso es que tenemos que ser más observadores, tenemos que revisar la historia, tenemos que ver qué es lo que pasa en nuestros alrededores para poder sacar conclusiones y no dejarnos llevar por lo que dicen los medios. Solamente quería comentar esto porque yo le hago un llamado a los peruanos, le hago un llamado a los colombianos, a los salvadoreños, a los nicaragüenses, que vean a Venezuela como ejemplo para que en sus países, a la hora de elegir, sepan a quienes están eligiendo. Y aquí en los Estados Unidos, para que entiendan qué es el socialismo y que es un país capitalista, en desarrollo, democrático y que le da la oportunidad a todos a crecer por igual. Al inversionista, al dueño de negocio, a hacer lo suyo. Al trabajador, a hacer lo suyo. Al gobierno, a hacer lo que le corresponde, abrir puertas, hacer relaciones comerciales, nacionales y extranjeras, para que todos tengan la posibilidad de crecer.
Pero llevar a todos a ser pobres, eso es lo que nosotros no podemos evitar. Es lo que tenemos que evitar. Porque el socialismo eso es lo que busca, ponernos a todos en el nivel más bajo para ellos poder tener la posibilidad de manejarnos como a ellos se les antoje. Así que observen lo que está sucediendo dentro de los Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos para que comparen. Y a los medios de comunicación, yo solamente les digo, hagan lo que les corresponde, informen, pero no distorsionen las noticias, no distorsionen la realidad. Pero no solamente los medios, a mí más me preocupa el periodista. Porque si hay algo que tenemos nosotros periodistas es que somos los que damos la cara a la gente. Y la gente nos cree, la gente nos ve y creen que lo que le estamos diciendo es verdad. Con más razón la responsabilidad es mucho mayor. Así que gracias. Gracias por este tiempo que me han brindado. Y muy pendiente de las redes sociales porque durante la semana pues siempre tendremos nuestros invitados. Así que muchas gracias por estar aquí con nosotros en De Todo Un Poco.